Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar de dos metales que se van a poner muy de moda en los próximos años, y es el oro y la plata. A veces me llegan preguntas sobre personas que quieren construir una posición en este sector de metales preciosos para protegerse de ciertos fenómenos económicos, como puede ser una recesión o la inflación. Entonces siempre surge la duda, ¿qué es mejor? ¿Oro o plata? ¿Dónde invierto los ahorros? Y bueno, cada metal tiene unas dinámicas un poco diferentes, aunque al fin y al cabo los dos, cuando pensamos en oro y en plata, pensamos en reserva de valor, funcionan de forma diferente. De estos dos metales ya hemos hablado de forma bastante extendida en este canal, hemos hablado del oro, hemos hablado de la plata, de cómo funcionan los mercados, y esos vídeos os los voy a dejar en la descripción de este, que yo recomiendo, oye, que los veáis antes de ver este vídeo, porque entonces tendréis un contexto para entender cómo funcionan estos dos mercados. Entonces, pues bueno, los dejo ahí en la descripción y cuando los veáis, volver a este. Dicho esto, ¿cuál es la diferencia principal entre el oro y la plata? Cuando, como digo, los dos pensamos que es una reserva de valor. Primero pensamos en el oro, ¿no?, que siempre te ha protegido y ha mantenido el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y después pensamos en la plata como la segunda herramienta para preservar el valor. Aún así, los dos históricamente han tenido sus fluctuaciones y el oro se ha impuesto a la plata como reserva de valor por varios motivos. Pero el principal motivo es que la plata, aparte de ser más abundante, también se usa como material industrial y se degrada, cosa que el oro no. Todo el oro que se ha minado en el mundo hasta el día de hoy sigue existiendo en el mundo en forma de lingotes, que se ha transformado en forma de lo que sea, en forma de oro. Por lo tanto, el stock de oro es bastante grande y la oferta, cuando sube el precio del oro, no puede reaccionar con la misma velocidad que haría una commodity normal como el petróleo, porque el petróleo se destruye, ¿no? Entonces siempre se produce una cantidad de oro y esta se va añadiendo a ese stock que existe de oro. Por lo tanto, la oferta no puede aumentar tanto la cantidad de oro producido para crear distorsiones en el mercado. Además, la demanda del oro normalmente la mueven los institucionales, por lo tanto, entendiendo como institucionales, bancos centrales, hay algunos fondos de inversión, ETFs, etcétera. Ese flujo, ¿no?, de inversión que ha sido muy importante a lo largo de la historia y lo va a seguir siendo. De esto estoy hablando de ello en la newsletter, que si queréis participar, pues bueno, este fin de semana escribiré un poquito más sobre este tema. Y para apuntaros únicamente tenéis que enviar un mensaje en la descripción, o sea, en el email de la descripción del vídeo, diciéndome apúntame a la newsletter y mándame información chula. Entonces, bueno, os apuntaré y ya recibiréis que le escribo de forma semanal o cada 2 semanas. Depende cómo vaya la semana. Dicho esto, ese es el factor principal del oro, ¿no? Hay un stock y el flujo y la oferta, o sea, el flujo de oferta no puede alterar de forma significativa el oro como pasaría en otros mercados, como en el caso del petróleo. La plata, por el contrario, tiene esto, tiene este componente industrial. La plata se consume, aparte la plata se degrada. Y ese stock no existe de una forma como sería en el oro, de forma tan segura. Por lo tanto, es menos sólida, es como una moneda menos sólida, si hablásemos en términos monetarios, de que lo que sería el oro. Por eso, la plata a lo largo de la historia ha servido menos como reserva de valor que el oro. De hecho, los chinos tenían el patrón plata, pero bueno, al final se les acabó hundiendo la economía porque no era tan sólida como es el oro. Por lo tanto, dicho esto, el oro es la reserva de valor por excelencia y después sí que viene la plata, pero ese componente industrial distorsiona un poco el mercado, porque cuando sube el precio de la plata, esa demanda industrial puede bajar y puede lanzar más oferta al mercado, también por el tema del reciclaje, etcétera. Aparte de todos estos componentes que ya conocéis, hay un ratio muy interesante que es el ratio gold-silver, ¿no?, que te compara el precio de la plata con el precio del oro. Normalmente cuando el ratio está muy alto, significa que es muy buena oportunidad para entrar en la plata. De hecho, a principios de este año, el ratio llegó a 140. O sea, por lo tanto es un ratio desorbitado. Pensad que la media histórica está entre 60, 70, entre 70 aproximadamente. Por lo tanto, eso supuso una gran ventana de oportunidad para entrar en la plata. Normalmente, a medida que avanza el bull market de los metales preciosos, ese ratio se comprime y ha llegado hasta 30, 20, 30 veces. Ahí es cuando es buen momento para salir de este mercado. ¿Y por qué se expande y se contrae este ratio? Porque la plata es muchísimo más volátil que el oro. O sea, la plata pega unas subidas y unas bajadas increíbles. Por lo tanto, si queréis invertir en plata, tenéis que tener en cuenta que el precio va a fluctuar muchísimo más que el precio del oro.
Cuando haya un bull market de los metales preciosos, que esperemos que sea 2021 el año donde realmente veamos los efectos de las burradas que están haciendo los bancos centrales y lo veamos reflejado en el precio de estos metales, pues bueno, la plata siempre va a rendir muchísimo más que el oro, va a pegar unos subidones increíbles y las acciones, obviamente apalancadas al precio de la plata, pues lo van a hacer de forma genial. Si la plata se marcase un 10 bagger, las acciones serían un 100 bagger. ¿De acuerdo? Es un mercado donde se pueden conseguir unos retornos muy significativos si el precio acompaña. La parte negativa es que si el precio de la plata se desploma y baja, las acciones van a hacer lo correspondiente, pero por dos. O sea, van a hacerlo de forma mucho más brusca. Por lo tanto, es un mercado donde la volatilidad, pues bueno, tenéis que tener un corazón y una mente muy frías para poder aguantar estas posibles esta posible volatilidad del mercado. En cambio, el oro es mucho más seguro. Como hemos hablado antes, no se puede la oferta y la demanda alterar de la misma forma que en la plata. Por lo tanto, cuando haya una subida del oro, subirá muchísimo menos que la plata y las acciones, pues subirán menos que las acciones de plata. Y al caer ocurrirá algo parecido. Por lo tanto, el oro es una posición más conservadora para posicionarte en los metales preciosos, y la plata una posición mucho más agresiva. Yo ahora ya sabéis que mi estilo de inversión es bastante agresivo y estoy tomando posiciones en plata. De hecho, entré en una nueva empresa de la que hemos hablado en este canal, que es Van Gold Mining, que es una empresa con unos activos de plata en México. ¿De acuerdo? Esta hizo una adquisición de un antiguo mill y una antigua mina que a la propiedad adyacente y ahora ha parado la cotización. Ya veremos qué ocurre con esta acción cuando vuelva, pero yo espero que las rentabilidades cuando vuelva a cotizar van a ser significativas. Así que bueno, si ya conocíais la empresa, pues bueno, ya habéis entrado, yo creo que ha sido muy buena opción. Yo entré con una posición bastante grande de mi cartera y ahora veremos los resultados. Aparte de esto de esta acción de Vanguard Mining, existen ciertos truquillos o ciertos consejos que os puedo dar para posicionaros en este sector de metales preciosos. A nivel del mercado del oro, para encontrar buenas empresas del sector, aparte de todo lo que ya sabéis, existen tipos de proyectos que cotizan de una forma mucho más barata que los proyectos, que las buenas minas convencionales que podríamos encontrar, que siempre, pues bueno, cotizan unos múltiplos mayores. Por ejemplo, si tenéis una mina underground con un grado genial de 10 gramos tonelada en Canadá, va a cotizar de una forma bastante exigente. En cambio, si tenéis una mina con un grado muy bajo, porque las minas con una concentración baja, pero que aparte de que están mal vistas por inversores, digamos, que no están tanto en la materia, se puede explotar de forma muy rentable. Una operación, un open pit con un heap leach, o sea que se extrae el oro no de forma quizá convencional, sino por leaching, que es extraerlo de forma química, pues bueno, son operaciones muy rentables y que normalmente cotizan con descuento bastante significativo respecto a operaciones más convencionales y con un high grade en jurisdicciones pues buenas. Pero existen jurisdicciones mal vistas que son seguras y con este tipo de minas que bueno, pueden dar unas economics muy interesantes y podemos comprar el proyecto a muy buen precio. Por ejemplo, existen operaciones en Burkina Faso, ciertas zonas, de esto ya hemos hablado mucho en el canal, en Namibia, etcétera, etcétera, que podemos encontrar muy buenas oportunidades de inversión en esos lugares, incluso en Europa del Este. En lo referente a la plata, es complicado. O sea, aquí también hay que diferenciar. Es más difícil encontrar empresas buenas de plata baratas que encontrar empresas buenas de oro baratas. Por eso también es una dificultad añadida al mercado de la plata para invertir en él. Aparte de que pure plays, o sea, empresas que puramente tengan un yacimiento de plata, muy, pero que muy poquitas. O sea, y va a costar mucho. Y si las hay, van a cotizar a precios bastante caros. El ejemplo más claro es Silvercrest, que también hemos hablado en este canal bastante. Silvercrest pues tiene un yacimiento en México que se llama Las Chispas, unas economics brutales, unas concentraciones de plata que son una locura, pero cotiza con un premium al net asset value bastante significativo, porque ya descuentan que por place hay pocos y que la plata pues se va a disparar y esta empresa pues es muy buena, el depósito es increíble, pues bueno, estás pagando dos veces en el present value. O sea, es muy complicado. El truquillo que existe para encontrar buenas empresas es fijarte, uno, en empresas muy pequeñitas, que puede incluso ser en México, que ahí es la zona, digamos, más mirada, pero empresas muy pequeñitas con proyectos quizá
no tan convencionales, que no han tenido los mismos resultados de exploración que, bueno, que una empresa que ya tiene un resource, etcétera. Y entonces concentrarte en ese tipo de empresas. También te puedes concentrar en empresas con depósitos polimetálicos que tengan una concentración de plata significativa. Aquí ya sabéis que hemos hablado mucho tiempo y seguiremos hablando de Adriatic Metals, que la parte de metales preciosos es bastante grande, es un 50%, pero cotiza a múltiplos muy muy baratos. Está en una jurisdicción buena que podríamos considerar. O sea, no es top jurisdiction, como digamos Canadá o Australia, que el mercado lo ve como jurisdicción top, pero yo creo que es muy buena jurisdicción. Sé que hablamos, pues bueno, de estas empresas, porque son las que tengo más a mano para daros ejemplo, y también son las que conocéis, pero no centraros únicamente en estas. O sea, este es el ejemplo base. Podemos buscar empresas pequeñitas con depósitos polimetálicos en situaciones especiales. También me gusta mucho invertir en antiguas minas. Por eso, bueno, entré en Vanguard, una antigua mina que operó hace 100 años con un cutoff enorme y que, bueno, depende cómo se ha minado, se han dejado cosas y ya estás viendo por las muestras que toman que se ven las vetas de mineralización en las paredes, dices, hostia, pues ahí hay plata y está cotizando de forma bastante barata y tiene una opcionalidad muy muy grande. O sea, como digo, para invertir en el sector de la plata es más complicado. Tenéis que tener buen ojo y tenéis que echar horas mirando empresas y mirando situaciones. Confiar en el management, que bueno, que el management es crucial, pero en cualquier operación de este sector que queráis invertir. Entonces, como digo, la plata es más difícil invertir en ella que en el oro. También, aparte de lo que he dicho, la volatilidad y tal, el tiempo que le podáis dedicar es importante. Porque, como digo, para invertir en plata en empresas decentes sin encontrarlas, o os pasan nombres, o como los que aquí comentamos a veces, que comento empresas, o descubrirlas por ti mismo, hay que echarle bastantes horas, ¿de acuerdo? Dicho esto, estas son las diferencias principales para invertir en un metal y en otro, así como resumen. Si queréis invertir de forma más agresiva y tenéis tiempo y le podéis dedicar, la plata es un buen activo si queréis tomar posición en un posible bull market de los metales preciosos. Si tenéis menos tiempo y sois más conservadores, el oro es tu metal. Así que dicho esto, me despido. Y por último, ya he comentado lo de la newsletter, pero aquí os doy un chivatazo antes de que le escriba. Voy a sacar una cosa, así lo digo, relacionado con el tema de metales preciosos y que va a ser la hostia. Así que nada, ahí os dejo con el gusanillo de saber lo que es, lo hablaré más en la newsletter, así que apuntaros enviándome un email en la descripción. Así que esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.